Sean todos bienvenidos y esta es la hora de la predicación. Hermanos, nosotros hemos estado viendo durante ya el transcurso de varias semanas el libro a los Colosenses. Y solamente para entrar en materia acerca de este libro, el contexto, podemos decir acerca de este libro a los Colosenses y podemos, hermanos, en cierta forma, durante el tiempo que vamos a estar meditando en esos 4 versículos esta tarde, que nosotros podamos de una manera compararnos con esa iglesia, compararnos con la iglesia de los Colosenses. Esta es una iglesia, hermanos, que estaba siendo en ese momento amenazada por falsas enseñanzas. Falsos maestros atacaban esta iglesia con filosofías heréticas y estaban poniendo en tela de juicio la suficiencia de la obra de Jesucristo en la vida de los creyentes de Colosas. Por lo que un hombre llamado Epafras viaja de Colosas a Roma y visita a Pablo, que en ese momento estaba prisionero en la ciudad de Roma, y entendiendo que Epafras era uno de los líderes, tal vez fundadores de esa iglesia, al momento de visitar a Pablo le da un detalle acerca de la fe de la iglesia, pero también aprovecha ese momento para darle noticias de ciertos problemas, de ciertas falsas doctrinas que estaban siendo introducidas, y lo cual ponía que algunos miembros quisieran darle la espalda a Jesús o dejar su fe en Jesús. Esas presiones culturales que estaba orillando a estos hermanos a dejar la fe en Cristo, a lo que el apóstol Pablo responde con el contenido de esta carta a los Colosenses. Podemos ver que en el primer capítulo de la carta, para dar defensa con mansedumbre y reverencia, como dice la palabra, acerca de la fe que profesamos, Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 1 una parte en los que menciona una de las declaraciones más poderosas en la Biblia acerca de Jesús, donde Él lo está mostrando como el Mesías. Esto se menciona en el capítulo 1, verso 15. Hay unas declaraciones más poderosas acerca de Jesús, ¿sí? También Pablo, en el capítulo 2, les ha señalado a esta iglesia, entendiendo que la mayor parte de estas dificultades venían de judaizantes. Porque Pablo en el capítulo 2 menciona acerca de las tradiciones, menciona acerca de la circuncisión, menciona acerca de la ley de Moisés, menciona aspectos acerca de la dieta judía, sus días de fiesta, días de reposo y el culto, adoración a los ángeles. Entonces Pablo ya ha señalado todas estas herejías. Y es maravilloso cómo Pablo da respuesta a esta problemática, diciéndole a los colosenses: lo único que ustedes necesitan es a Cristo. Ustedes están completos en Cristo, no necesitan nada más. Pues Pablo los exhorta a crecer en ese conocimiento. No necesitan nada más, ustedes solamente necesitan a Cristo, porque Cristo es la plenitud de todas las cosas. Entonces vamos a entrar en nuestro pasaje. Nuestro pasaje está ubicado en el capítulo 3, desde el versículo 1. Y el tema del día de hoy, hermanos, se le ha titulado La paradoja de la vida cristiana. Y vamos a Colosenses 3, capítulos del 1 al 4. Vamos a estar meditando en esos versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La paradoja de la vida cristiana. ¿Qué es una paradoja, hermanos? Una paradoja es una figura, un hecho, una expresión que se afirma, pero que lógicamente parece contradecirse, con el propósito de crear una reflexión seria acerca de algo relevante. En la Biblia tenemos muchas paradojas. Por ejemplo, se menciona en algunos textos: ustedes le han dado muerte al dador de vida. Otra sería: el que quiera salvar su vida, la perderá. O cuando Pablo dice: porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, esa es una paradoja, es una expresión que en ese momento está afirmando algo, pero que también parece contradecirse. Es contraria a lo que está diciendo la primera parte. Entonces, esos son algunos ejemplos que vemos en las Sagradas Escrituras acerca de las paradojas. Y aquí en este texto tenemos una paradoja, ¿sí? Lo podemos ver en el versículo 1 que dice: si pues habéis resucitado. Y de ahí brincándonos al verso 3, dice: porque habéis muerto. Bueno, entonces, ¿hemos resucitado o estamos muertos? Es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. ¿Estamos vivos o muertos? Y eso nos lleva al punto número 1. Vamos a dividir esta predicación en dos puntos muy sencillos. El primer punto sería: ¿en qué sentido estamos vivos? Y eso nos lleva a un inciso, que podríamos mencionarlo así, para darle un esquema a nuestra predicación. Y sería: punto número 1, ¿en qué sentido estamos vivos? Una resurrección espiritual. Estamos vivos por una resurrección espiritual. Vamos a buscar ahí mismo en ese libro un capítulo antes, en el capítulo 2, Colosenses 2:12. Ahí va a aparecer en la pantalla. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Bueno, aquí estamos hablando de una analogía que se hace en la vida del creyente a través del bautismo. Dios, por este medio, nos ha permitido a nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, llevar a cabo un mandato, el del bautismo. Y cuando nosotros nos bautizamos, por esa fe que Dios nos ha regalado, nosotros lo que estamos identificando en ese momento, señalando que nos identificamos con Cristo, en ese momento que nosotros somos sumergidos al agua, es una analogía de que estamos siendo sepultados con Cristo en ese momento. Cuando el pastor nos sumerge, ¿verdad?, en el agua, en ese momento es una analogía, un símbolo de que nosotros estamos siendo sepultados con Cristo. Y al momento de que salimos fuera del agua, en ese momento estamos siendo resucitados en Él. Es una hermosa analogía, es un hermoso símbolo, porque Dios nos ha dado este privilegio, esta ordenanza del bautismo que representa precisamente ese cambio en el creyente. Estamos muriendo y estamos siendo sepultados y estamos resucitando en ese momento. En ese momento estamos naciendo de nuevo. En ese momento somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo lo expresa de otra manera en el libro de Romanos. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La simbología del bautismo en la vida del creyente es algo de suma importancia. Dios nos ha dado este gran privilegio, hermanos. A través del bautismo precisamente estamos declarando en ese momento que algo ya ha tenido lugar en nuestras vidas, a raíz de nuestra fe en el Hijo de Dios. Indica que morimos a la vieja vida, a los viejos pecados, porque somos culpables. Ahí estamos profesando una culpabilidad, pero también estamos levantándonos a una nueva vida en Cristo Jesús por el poder de Dios. El bautismo es un cuadro hermoso, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por nosotros, a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y lo que Él ha hecho en nuestras vidas por medio de su Espíritu. ¿Sí? Sepultados en el bautismo, resucitados en Cristo, una nueva vida, resurgida entre los muertos, una vida nueva. También, hermanos, esto nos lleva a saber, a reconocer, inciso B, que esta resurrección se efectuó gracias a la resurrección de Cristo. Esta resurrección se efectuó gracias a la resurrección de Cristo. Ahí mismo en Colosenses 2, versículo 13, Colosenses 2:13, Pablo lo sigue explicando. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ven la paradoja también ahí en ese versículo, hermanos? Estando muertos, os dio vida. Una simbología muy hermosa, porque yo he escuchado en iglesias, hermanos, que el pastor les dice: prepárense porque ya viene el día de la resurrección, prepárense porque vamos a resucitar. Hermanos, si esos miembros de esa iglesia que nos tocó escuchar, ellos han puesto su fe en Cristo Jesús, ellos ya han resucitado. Lo que están esperando es otra cosa, pero no es la resurrección, porque si ellos han puesto su fe en Cristo Jesús, ellos ya son resucitados, porque dice aquí este versículo: os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Junto con Cristo hemos resucitado. Dios nos ha levantado juntamente con Él. Hay otro texto del mismo escritor en el libro de Efesios. Lo vamos a presentar en la diapositiva, esta vez en la Nueva Traducción Viviente, para que ustedes puedan entender de una mejor manera cómo el apóstol Pablo lo deja plasmado en este capítulo de Efesios. Efesios 2, del 1 al 10. Véanlo acá en la diapositiva, hermanos. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos, pero muertos, por así decirlo. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, vean lo que dice aquí, hermanos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Una resurrección que se efectuó gracias a la resurrección de Cristo, hermanos. Nos dio vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando Él levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y nuevamente hace el énfasis aquí Pablo: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Pero esperen, ustedes no tienen ningún mérito, no tienen ningún mérito, absolutamente ningún mérito. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros, hermanos, puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a través de Cristo, por Cristo. Esto no sería posible sin Él. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Hermanos, esta hermosa reflexión, esta escritura nos indica claramente la obra que Dios ha efectuado en nosotros a través de lo que hizo en Cristo Jesús. Nosotros somos beneficiados completamente en esto, hermanos. Y esto nos lleva a un tercer punto. Inciso C, una resurrección que nos ha dado acceso al reino. Una resurrección que nos ha dado acceso al reino. La escritura en Apocalipsis, algunos de los que estamos en el seminario hemos estado estudiando, meditando, observando acerca del reino. Y Marcos en su capítulo 1 nos indica que el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Entonces por eso por ahí hay una enseñanza acerca del reino. Bueno, esta resurrección nos ha dado acceso a ese reino. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La obra redentora de Jesús en la cruz no solamente nos salvó, hermanos. No solamente nos salvó, no solamente limpió nuestros pecados, no solamente nos redimió, sino que aparte nos dio una herencia incorruptible. ¿Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros? Que no solamente nos redimió, nos limpió, nos purificó de todos nuestros pecados de una vez y para siempre con la obra de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección, sino que aparte nos está obsequiando por su mera gracia y misericordia una herencia incorruptible. Nos da acceso al reino. Pero aquí dice en Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahí mismo en ese libro de Revelación de Apocalipsis, capítulo 26, lo plasma de otra manera, hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Lo que le estaba yo comentando de esa falsa enseñanza que atacaba esta iglesia, que fui testigo de que ellos estaban esperando su primera resurrección. La primera resurrección ya se había llevado a cabo a través de la fe en Cristo Jesús, pero ellos no estaban enterados. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Nuevamente ahí se menciona acerca del milenio, que los amilenialistas creemos que ese no es un milenio literal, sino que ya estamos viviendo en ese momento. Ese es otro tema que esperemos algún día podamos tocar más adelante. Pero el verdadero cristiano es sacerdote, hermanos. Ya. ¿Sí? Dice el versículo: nos ha hecho reyes y sacerdotes. No dice nos hará. No dice nos ha hecho ya. Ya esto ha sucedido. Ya está sucediendo. Nosotros ya estamos llevando a cabo eso, hermanos. De una u otra manera, con el poder de Dios. Por voluntad de Dios. Por amor a aquel que nos amó, ¿verdad? Ya reinamos con Cristo, dice Apocalipsis 20, hermanos. Y en las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu, leemos en Efesios 2:6, que nuevamente es otro de los libros que escribió Pablo a los Efesios, igual cuando presentaban ese mismo problema de herejías, de falsas enseñanzas, falsas doctrinas que se introducían a la iglesia, y todas estas cartas que Pablo escribió, animándoles a permanecer firmes, animándoles a crecer en el conocimiento. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya vimos esa parte, ¿verdad? Y asimismo, y esta es la parte que nos interesa, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Reinamos con Cristo, hermanos?
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Nunca olvidemos eso, hermano, que esa bondad siempre está ligada a Cristo Jesús. Es por medio de Él, hermanos, que nosotros tenemos estas grandes bendiciones de Dios. Por ahí dice otro texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo ya. Ya reinamos con Cristo. Ya tenemos acceso a ese reino. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, ¿verdad? Ya tenemos ese beneficio. Muchas veces no vivimos teniendo en cuenta ese beneficio. Pero hoy estamos aquí, hermanos, para que podamos entender. Esa resurrección de Cristo nos ha dado acceso al reino, nos ha dado una herencia que es incorruptible. Ahora, hay otro inciso, el inciso D. Una resurrección que nos impulsa a vivir para Cristo con el poder de Dios. Una resurrección que nos impulsa a vivir para Cristo con el poder de Dios. Vamos a meditar en algunas de las palabras que escribió Pablo a través de sus muchas cartas que han sido de gran bendición, inspirado por el Espíritu Santo, y que nos instruyen cada vez, hermanos, que nosotros abrimos la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una frase que dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso fue en la carta a los romanos. Dice más adelante: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto lo dice en la primera carta a los Corintios. Dice: pues no somos como muchos que sacan ganancias falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso lo dijo en la segunda carta a los Corintios. Y en esta carta a los Colosenses que estamos meditando, hermanos, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio. La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso lo dijo en la carta a los Colosenses. ¿Qué podemos sacar de todos estos versículos, de todas estas frases que escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo, hermanos? Lo que vimos en el inciso: una resurrección que nos impulsa a vivir para Cristo con el poder de Dios. Esta resurrección nos impulsa a vivir para Cristo. El apóstol Pablo nos deja enseñanzas en todas sus cartas, hermanos, acerca de lo que es una vida impulsada para vivir para Cristo. Una vida impulsada para propagar el Evangelio de Dios, que habla acerca de Cristo Jesús. Una vida para el ministerio. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos, a los que estamos aquí, a los que nos siguen por la transmisión: ¿has resucitado en Cristo, hermano? Hermana. Y si no estamos seguros de la respuesta, o si no sabemos la respuesta, investiguémoslos, busquemos
Esforcémonos, hermanos, para encontrar esas respuestas que nos llevan a esa resurrección en Cristo Jesús. Y si ya ha resucitado, hermano, en Cristo, bueno, lo que continuaremos diciendo, hermano, lo que continuaré diciendo es para ti y es para mí también. Vamos a ir a nuestro versículo, Colosenses 3, el capítulo 1 y 2, nada más. Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En estos dos versículos, dentro de la paradoja que vamos a estar meditando, en los 4 versículos que estaremos viendo, encontramos dos mandatos que son para aquellos, y específicamente para aquellos que habéis resucitado en Cristo. Esos dos mandatos son: buscad las cosas de arriba, y el otro está en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Lo podemos ver, hermanos? Son dos mandatos. Vamos a meditar específicamente en esa palabra buscad. Pero antes de eso, hermanos, la frase de poner la mira nos está transmitiendo la idea de enfocarnos en algo exclusivamente. Por ejemplo, yo tengo por ahí un rifle deportivo que a veces ocupo, y cuando pongo la mira, hermanos, en el rifle, se enfoca única y exclusivamente el objetivo. Todo lo demás no interesa, no importa en ese momento, porque lo único que necesitas ver es el blanco, nada más, ¿sí? Poner la mira en el blanco. Entonces, la palabra buscad viene de una frase, del término griego, que sería la palabra seteo. Y eso significa ir en pos de, tratar de hacer algo, desear. Hace un énfasis muy grande acerca de buscar, pero con unas ganas, con un ímpetu, con un deseo de ir en pos de eso. ¿De qué? ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Cómo dice el versículo? Las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces es lo que está diciendo aquí Pablo precisamente. Buscad las cosas de arriba, id en pos de las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Y ese es un concepto muy importante nuevamente, hermanos, porque sin Cristo no podemos poner la mira, no podemos buscar las cosas de arriba, porque antes íbamos en pos de las cosas del mundo. Esto ha llegado a raíz de que nosotros hemos resucitado de nuevo, a raíz de que nosotros hemos sido levantados con Cristo, porque esto es poder de Dios que se realizó en Cristo Jesús para honor y gloria de su nombre. Pero si ya hemos resucitado con Cristo, hermanos, nuestra perspectiva debe ya de haber cambiado. Ahora ya no estamos buscando las mismas cosas de antes. ¿Es correcto, hermanos? Nuestros intereses ya no son los mismos que antes. Ya no. Tus prioridades ya no son las mismas. Ya deben de haber cambiado. Seteo, hermanos, buscar es la búsqueda de lo que importa. La búsqueda de lo que importa. Y en el Nuevo Testamento podemos ver algunas parábolas donde se nos menciona esta palabra. Esta palabra seteo la encontramos en algunas parábolas. Por ejemplo, ¿recuerdan la mujer que tiene 10 dracmas y que pierde una? ¿Recuerdan con qué diligencia las buscó? Eso está en Lucas 15, 8, 9. Vamos ahí. Vamos a leer el texto original. Lucas 15, del 8 al 9. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo,
porque he encontrado la dracma que había perdido. Ella la busca con diligencia, incluso hace otra cosa para poder encontrarla. Va y busca la escoba y viene y busca la dracma. Pero ella lo hace con diligencia, con un deseo. Ella va en pos de la dracma porque la quiere encontrar. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Se goza. Así Pablo nos dice, busquen las cosas de arriba con ese ímpetu. De esa misma manera. O la historia del mercader que busca perlas finas en Mateo. Y que cuando encuentra una perla de gran precio, vende todo, va y vende todo lo que tenía y la compra. Bueno, en estas parábolas, la dracma para nosotros es Jesús. La perla de gran precio para nosotros debe ser Jesús, ¿no? Entonces, de esa misma manera, Pablo le está diciendo a los colosenses, busquen las cosas de arriba. Ya les indiqué que ustedes están completos, ustedes tienen la plenitud en Cristo. Y si ya han resucitado, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa misma palabra también aparece en esa frase que todos nosotros conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice al final? Y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Así es. Esa palabra, ese verbo ahí también, buscar, es precisamente seteo. Entonces, tú y yo, hermanos, hermanas, tenemos ya una prioridad. Si hemos resucitado con Cristo, escuchen bien, nuestra única prioridad debe ser buscar las cosas de Cristo. Nuestra única prioridad debe ser buscar las cosas del cielo. Nuestra única prioridad debe ser buscar las cosas de arriba. Ahora yo les digo, hermano, por ejemplo, que vamos a la escuela, el trabajo, la ropa, como lo menciona el contexto de Mateo, la vivienda. En el relato bíblico nos dice que todo lo demás será por añadidura. Entonces, todas estas cosas, aunque son muy importantes en nuestra vida, hermanos, pasan a un segundo término, porque nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, escuchen bien, esto no significa que dejemos la escuela. Esto no significa que dejemos el trabajo. No dice eso. Pablo no está queriendo darnos a entender eso. Pablo no nos está queriendo dar a entender eso. Pablo nos está queriendo decir es de que si una persona ya ha renacido del Espíritu Santo de Dios, entonces esa persona debe tener como respuesta de amor en virtud de lo que ha recibido de parte de Dios una disposición a meditar, a razonar, a investigar, a esforzarse, a procurar, a desear ardientemente, a ir en pos de las cosas de arriba. ¿Y qué dice la Escritura? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces debemos de poner nuestra mirada, debemos de concentrarnos, así dice una interpretación de la Nueva Versión Internacional. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios se encargará de las cosas de la tierra, porque Él sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Así es. Que busquemos las cosas superiores, que busquemos las cosas con ese deseo ardiente de buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Hermanos, buscar la palabra de Dios es buscar a Dios. Buscar la palabra de Dios es buscar a Dios, hermanos. Desear la palabra de Dios es desear a Dios. Ir en pos de la palabra de Dios es ir en pos de Dios. Así es, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es parte de las cosas de arriba, de lo que se está mencionando en Colosenses 3. La palabra de Dios es parte de las cosas de arriba que se menciona en Colosenses 3, las cuales tenemos que buscar diligentemente, ardientemente.
ir en pos de. Entonces, tus intereses, tus objetivos, lo que pensabas, lo que querías, tus planes, ¿sabes qué? Ya no es importante. Para ti lo importante es lo que es importante para Cristo ahora. Porque estás llamado a vivir para Él. Entonces ahí Pablo nos está mostrando un contraste acerca de cómo es vivir en función en las cosas de este mundo y vivir en función de las cosas del reino de los cielos. Y esto tiene que ser, esta paradoja también, hermanos, debe de ser patente en nuestras vidas. Si ya hemos resucitado con Cristo, si ya hemos profesado esa fe en Cristo, debe de ser latente, debe de ser patente en nuestras vidas, cada día. Lo que hacemos, todo lo que, cualquier acción que llevamos a cabo día con día, debe ser para dar gloria a Dios. Debe ser para darle gloria a Cristo, aquel que nos salvó, ¿verdad? Ahora, Pablo no está hablando de aislarnos precisamente, hermanos. Debemos de entender eso. No podemos aislarnos del mundo. No podemos salirnos de este mundo, ¿verdad? Tenemos que vivir en el mundo, pero sin ser del mundo ahora. ¿Es una paradoja también? ¿Verdad? Vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Tampoco nos dice que ahora ya no vamos a tener ningún contacto con las cosas mundanas que puedan dañar tu espiritualidad, porque eso precisamente lo menciona en el capítulo 2. Es que a ustedes se les dice que ni siquiera toquen, que ni siquiera coman. Pablo tampoco está diciendo eso. Nosotros ya somos nuevas criaturas. ¿Qué tal de la internet, la televisión? ¿Tenemos que dejar todo eso? ¿Vamos a andar sin celulares? ¿Nunca jamás vamos a prender la televisión? Pablo no está diciendo eso. Pablo les está diciendo a los colosenses, ustedes no necesitan a nada más porque ustedes tienen la plenitud. En Cristo ustedes están completos. Eso es lo que les está diciendo. Porque hay muchas enseñanzas que dicen, necesitamos a Cristo y a algo más. Y a algo más. No, Pablo les está diciendo, ustedes nada más necesitan a Cristo. Y esas herejías son las que Pablo estaba combatiendo. El ascetismo, el legalismo, el misticismo. Eso es a lo que Pablo se refiere. Y es lo que nos dice Pablo. Sus acciones, sean cuales sean, deben repercutir en la gloria de Dios. La finalidad principal de todos los cristianos es glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente y para siempre. Desde este momento ya, hermanos. Nosotros no estamos esperando la resurrección. Cristo nos ha dado vida juntamente con Él en el momento que Él resucitó. Y estamos llamados para vivir para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Eso lo dijo en Efesios 5. Cuando el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, busquen las cosas de arriba, significa que debemos enfocarnos en las cosas espirituales. No debemos poner la mira en las cosas del mundo porque nos alejan de Dios. Si solamente ponemos la mira en las cosas del mundo sin tomar en cuenta a Dios, nos está alejando de Dios. No debemos poner la mira en las cosas de este mundo porque son de carácter temporal también, ¿verdad? No debemos poner la mira en las cosas de este mundo porque nos crean una falsa confianza. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 12? Lucas 12, 16 al 31. Empieza así más o menos. Las tierras de un hombre rico habían dado mucho fruto. Y el hombre rico no sabía qué hacer, parafraseando la historia. Dice, ya sé qué haré, esto haré. Derribaré mis graneros y los haré mayores, porque muchos frutos tengo. Y después de que haga esos graneros más grandes y los llene de frutos, le diré a mi alma, alma mía, descansa, come, bebe, diviértete.
Pero se le dice al rico, necio, no sabes, este mismo día pedirán tu alma. Y lo que tú has edificado, ¿para quién será? ¿Verdad? Porque él estaba rico en riquezas, en posiciones, pero no tenía ninguna riqueza para con Dios. Entonces esas son no debemos de poner nuestra mira en todas esas cosas. Entonces, la paradoja de la vida cristiana, viviendo en el mundo pero muertos al mundo, hermanos. En el versículo 1 se nos mencionó, si pues habéis resucitado con Cristo, ahora vamos al versículo 3. Porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y eso nos lleva al segundo punto que dijimos que íbamos a estar meditando. El punto número 2. ¿En qué estamos muertos? Inciso A, fuimos muertos en la cruz de Cristo. Fuimos muertos en la cruz de Cristo. Entonces, esa unión con Cristo nos ha llevado a participar de su muerte. Y porque morimos con Él, ahora tenemos una nueva vida y la capacidad de vivir para Dios. Algo que antes, ustedes y yo, hermanos, para nosotros eso era imposible. Eso era imposible antes, pero ahora estamos capacitados para hacerlo. Y el tiempo pasado de la frase, porque habéis muerto, está implicando de que es un acto que ya ha sido consumado. Porque habéis muerto. Y ese acto consumado da inicio a esa nueva vida que el amor del mundo y sus deseos ya son cosa pasada. Ahora estamos llamados para vivir para Cristo. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en el mundo, pero no del mundo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ustedes. ¿Podemos ver la paradoja de la vida cristiana también en este texto, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy crucificado y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La paradoja de los cristianos, la paradoja de la vida cristiana. Entonces, en su unión con Cristo, los creyentes han experimentado la muerte al pecado y ahora tienen la capacidad de vivir para la gloria de Dios. En otros textos se dice que Cristo clavó el acta de los decretos que nos era contraria, ¿verdad? Anulando toda la potestad que tenía sobre nosotros, la ley. Antes éramos esclavos del pecado, pero a partir de nuestra crucifixión con Cristo, Él nos ha liberado de esa esclavitud. Él rompió esas cadenas, hemos muerto al pecado. De eso está hablando este versículo. ¿Y cuál es la paga del pecado, hermano? La muerte. Bueno, con la muerte de Cristo en la cruz y nuestra unión con Cristo en su muerte, la paga del pecado fue satisfecha. Y ahora ya no vivimos en esclavitud del pecado. Ahora tenemos la libertad de vivir para Cristo Jesús. El viejo hombre ya fue crucificado, clavado en la cruz. Y esa es una realidad que todos nosotros los creyentes debemos de vivir cada día. Debemos de movernos aquí en la tierra, pero en función de las cosas de arriba. A eso se refiere Pablo cuando dice que hemos muerto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Morir al mundo significa renunciar a todo por Cristo. De la misma manera que ese mercader buscaba perlas preciosas y cuando le encuentra, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene. Porque ¿qué era lo importante para él? Ese tesoro precioso que él había encontrado, que es Cristo Jesús. De la misma manera que cuando esa mujer que perdió la dracma la encontró, se gozó con todas sus amigas, ¿verdad? También hay otra parábola por ahí en Mateo, nos dice que un hombre halla un tesoro en un campo
y lo esconde nuevamente. Esconde momentáneamente ese tesoro y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y nada más compra aquel campo donde él escondió ese tesoro. Porque él lo que deseaba es ese tesoro, estaba poniendo la mirada en ese tesoro. Ese tesoro es Cristo. Cristo nos demanda todo, no una parte, no un poco, todo. Todo lo debemos hacer. Todo lo que hagamos en este mundo debe estar enfocado para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos en este mundo. No podemos decir, es que me encargaron mucha tarea en la escuela, tengo que dejar el seminario. Eso es algo que escuché allá en Jalapa. Es que el trabajo no me da tiempo. El trabajo no me da tiempo. No podemos vivir en el mundo si ya hemos creído en Cristo. Y esto es de cristianos, hermano. No podemos decir, ya hemos creído en Jesús, ya hemos nacido de nuevo, Dios me ha salvado, y hacer a un lado las cosas de Dios. No se puede. Pablo le está diciendo, si ustedes ya han resucitado, busquen las cosas de arriba, porque ahora tienen la facultad de hacerlo. Antes no las tenían, pero ya la tienen. Esto es lo importante. Esto es lo más importante para ustedes, que han conocido acerca de la salvación. Y eso nos lleva al inciso B, ¿sí? Eso nos lleva al inciso B del segundo punto. El inciso A fue, fuimos muertos en la cruz de Cristo. El inciso B, nuestra nueva vida está en Cristo. Nuestra nueva vida está en Cristo. Entonces no podemos hacer a un lado la vida nueva que nos ha sido obsequiada por Dios. No la podemos hacer a un lado y volver a las cosas del mundo. Pablo dice que en Él, en Cristo, vuestras vidas están escondidas. Y de esa manera Cristo mencionó en el Evangelio de Juan que nuestras vidas estaban en sus manos y que nadie podía arrebatarlas. Estaban seguras. Es lo que está indicando Cristo. Pablo está diciendo que estamos tan íntimamente unidos a Cristo que somos participantes de su naturaleza divina. Eso nos lo dice, por ejemplo, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 lo dice de esta manera: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6, 17. Entonces nuestras vidas están escondidas en Cristo del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Entonces los falsos maestros que perturbaban a esa joven iglesia de Colosas no podían captar esa verdad de que los hermanos ya poseían este conocimiento, ya poseían esa vida espiritual trascendental. Entonces lo que ellos argumentaban, esas falsas enseñanzas, estaban fuera de lugar. Y sabemos que aún el día de hoy existen esas enseñanzas, hermano. Tú tienes a Cristo, pero necesitas también el ayuno. Tú tienes a Cristo, pero necesitas hacer esto más, guardar la ley. Tú tienes a Cristo, pero necesitas otras cosas. No, hermanos, estamos completos en Cristo. Y si estamos completos en Cristo, estamos unidos a Él. Somos participantes de esa naturaleza, somos participantes de su vida también. Y ciertamente, hermanos, aún no se ha manifestado lo que un día seremos, pero estar en Cristo y que su Espíritu Santo more en nosotros, eso nos debe dar seguridad y nos da seguridad de que un día tendremos un cuerpo semejante al suyo, como lo dice la Escritura, y estaremos con Él por la eternidad para alabanza y gloria de Dios. ¿Sí? Eso nos lleva a nuestro último punto, hermanos, el inciso C: una vida plena
en la manifestación de Cristo en gloria. Una vida plena en la manifestación de Cristo en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una vida que aún ha de ser manifestada. No estamos esperando la resurrección. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos esperando la glorificación, la plenitud de esa vida manifestada en Cristo Jesús. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Bueno, en conclusión, hermanos, en conclusión, lo que hemos visto de Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Hemos visto, hermanos, primeramente la paradoja de la vida cristiana. Hemos resucitado, pero también estamos muertos. Y si lo pudiéramos poner en puntos, hermano, nuestro punto número 1 sería: hemos resucitado con Cristo. Es una afirmación. Hemos resucitado con Cristo. Y esto es posible porque hemos participado en su muerte y en su resurrección. ¿Y cómo llevamos esto a cabo, hermanos? ¿Cómo llevó Dios esto a cabo en nosotros? Porque esto es obra de Dios, hermanos. La oportunidad que nos da Dios a través del bautismo, a través de esa analogía del bautismo, cuando nosotros profesamos nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Recuerdan su bautismo, hermanos? Cuando proclamamos esa fe delante de todos los que nos acompañaron ese día. En ese momento, cuando nos sumergen en el agua y nos levantan, la analogía de el ser sepultados con Cristo y levantados con Cristo. Qué hermoso, hermanos. Y si ya hemos resucitado con Cristo, número 2, sería nuestro segundo punto de final, tenemos el mandato. No es una opción. No es si queremos. Ese verbo buscar y poner está en lo que se le llama un verbo imperativo. Es un verbo en acción. ¿Recuerdan cuando predicamos acerca de ir y hacer discípulos de todas las naciones? De esa misma manera, buscar y poner es igual que ir. Es un verbo en acción. Es un mandato. Y ahí tenemos el mandato de buscar y de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mira, hermanos? En las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque es posible ahora para nosotros buscar las cosas de arriba, porque hemos resucitado de la muerte con Él. Cosas que antes no podíamos hacer, pero ahora lo podemos hacer por el poder de Dios. Y esto solo es posible, hermanos. Solo será posible llevarlo a cabo si tú has resucitado con Cristo. De otra manera, simplemente eres incapaz de hacer eso. Eres incapaz de buscar y poner tu mirada en Cristo. Esto solo lo podemos hacer, hermanos, porque ya hemos muerto con Cristo. Porque ya hemos muerto con Cristo. Punto número 3. Entonces, porque ya hemos muerto al pecado. Y porque ya hemos muerto al pecado, ahora gozamos de una vida nueva en Él. Podemos vivir una vida en el mundo, pero no ser del mundo. Mientras esperamos la recompensa eterna, ese preciado tesoro que nos está guardado en el cielo. Y como último punto, nuestra vida será manifestada con Él en su regreso. Nuestra vida será manifestada con Él en su regreso. Aquello que buscamos, aquello que esperamos, aquello que anhelamos, aquello que ponemos nuestros ojos en, será manifestado en gloria. Ese es un hecho, hermanos. Esa vida glorificada, esa esperanza que tenemos, lo que hoy miramos solamente por fe, un día será manifestado en gloria, hermanos.
Entonces tenemos esos mandatos para todos aquellos hermanos que hemos puesto nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en el Hijo de Dios, en Cristo. Llevémoslo a cabo, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por esa increíble obra, Señor, que has llevado a cabo para honor y gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús, y de la cual nos has hecho partícipes por tu mera gracia y misericordia, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús agradecemos y oramos. Amén.